Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este segundo webinar sobre la norma 051, preparándonos para la transición a esta nueva norma. Mi nombre es Daniel Martínez, soy el panelista que va a estar dando este webinar. Les comento sobre mí. Egresé de la Universidad Mexicana Autónoma de México. Soy ingeniero en alimentos. Llevo poco más de 5 años en experiencia en etiquetado e información nutrimental en México. Y bueno, hemos estado trabajando mucho en estas modificaciones para poder brindarles el mejor de los servicios. Se recuerda a toda la audiencia que en caso de tener preguntas las pueden dejar en el cuadro de preguntas y más adelante, si el tiempo nos apremia, podemos contestarlas individualmente. Si no, no se preocupen. Se guardan en nuestro buzón y las estaríamos contestando de manera personal a cada uno de ustedes. Bueno, dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, les voy a estar hablando sobre la vigilancia y legislación que cubren a esta norma. ¿Cuáles son los riesgos por incumplir? Así como cuáles son los blindajes que ustedes pueden tener ante un incumplimiento. Las justificaciones de estas modificaciones, cómo va a estar entrando en cumplimiento y por último, las modificaciones. Vigilancia y legislación. Bueno, para darle cumplimiento a esta norma oficial mexicana y vigilar el correcto cumplimiento e implementación, tenemos a la Procuraduría Federal del Consumidor, o Profeco, a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, así como a sus dependencias competentes. Además de estas entidades, hay leyes que rigen a esta norma, que son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, Ley Federal sobre Metrología y Normalización y unidades de verificación aprobadas por la Dirección General de Normas y acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación. De estas hablaré en unas diapositivas más adelante. ¿Qué riesgos tengo yo como productor, importador, exportador por incumplimiento de estas normas y cómo lo puedo blindar? Bueno, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se enlistan los siguientes riesgos. El primero de ellos es la inmovilización y retiro de producto, multas monetarias, retiro del padrón de importadores, clausuras o suspensiones. Dependiendo de la gravedad del asunto, se es acreedor a alguna de estas multas. Ahora, para blindarnos y mitigar el riesgo de tener alguna infracción, existe el blindaje de la conformidad. Esto se da a través de una unidad de verificación acreditada, como lo comenté al inicio. Estas unidades son entes terceros autorizados tanto por la Dirección General de Normas como la Entidad Mexicana de Acreditación para emitir una opinión experta. Estas, a su vez, pueden emitir un documento que se denomina constancia de conformidad. Este es un documento de carácter oficial que emite un experto autorizado. Este ampara que un producto cumple con la información comercial de acuerdo con la norma específica, además de la legislación que le aplique, ya que no necesariamente tiene que ser únicamente la norma 051. Aunada a esta, pueden venir otras normas que son de suma importancia para dar cumplimiento íntegro. Además, estos documentos son una salvaguarda para comercializar los productos en ciertas cadenas y recibir asesoría en caso de algún evento ante COFEPRIS o Profeco. Dentro de estas ventajas, este documento tiene ventajas. El primero es que no tiene vigencia. Este documento va a ser vigente a menos que ustedes cambien el etiquetado o que cambie la norma. Otra ventaja es que se emite de manera digital. Esto permite el traslado de la información de manera instantánea. Muchas veces en aduanas se necesita este documento para que pase la mercancía
Y bueno, si se enviara de manera física, el tiempo se extiende demasiado, lo que, lo que se acelera emitiendo nuestros documentos de manera digital, protegiéndolos con un sello de seguridad de Intertek. Además de que se pueden formar familias dependiendo de la similitud de los productos. Aquí hago hincapié en que es un documento oficial emitido por un experto autorizado debido a que los integrantes de la unidad de verificación somos sometidos a pruebas ante la entidad mexicana de acreditación, las cuales tenemos que aprobar con un mínimo de 80% para poder dar nuestra opinión experta y firmar documentos de esta, de, de este, de esta envergadura. Y bueno, para justificar las modificaciones que se hicieron a la norma 051, primero hay que identificar el trayecto de cómo fueron surgiendo estas modificaciones. Primero, en agosto del 2019 se integraron los comités y los grupos de trabajo para colaborar de manera estrecha y coordinada. Posterior a esto, en octubre de 2019 se publicó como proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Este estuvo disponible para su consulta pública hasta el 10 de diciembre del mismo año. En este periodo se pudieron ingresar notas, comentarios, aclaraciones, dudas sobre la norma para que fueran consideradas antes de dejar de ser un proyecto y convertirse en una norma oficial mexicana. Ya en enero de este año se aprueba la modificación de la norma 051, considerando los comentarios, dudas, etcétera, que se emitieron. Y por último, el 27 de marzo del 2020 se publicó de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la NOM 051. Esto también surge del éxito que han tenido otros países implementando un sistema de etiquetado drástico en el cual se ha visto que realmente ha impactado en la población y ha cambiado la manera en la que el consumidor consume. El primero de ellos es Ecuador, que opta por un etiquetado de semáforos en el que se identifica en verde, amarillo o rojo, según sea el contenido de dicho nutrimento, bajo, medio o alto. Tenemos el caso también de Chile, Perú y Uruguay, en los cuales ya utilizan un método de octágonos, los cuales indican si es alto en algún nutrimento que para el país es crítico. Y bueno, estos cambios también surgen ya que la información deja de ser un dato numérico y se convierte en un medio de advertencia, lo cual lo hace muchísimo más claro y más entendible para el consumidor promedio. Además, con esto, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud y Nutrición, arriba del 70% de la población mexicana presenta obesidad y sobrepeso. Sabemos que estas condiciones generan enfermedades degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera. Y si lo planteamos en el ambiente en el que nos encontramos ahorita de la pandemia, el coronavirus, sabemos que esto es un factor que hace muchísimo más potencial eh, contraer este virus. Entonces, para combatiendo la obesidad en México, hay muchísimas ventajas para todos nosotros. Esto se busca principalmente para la población infantil, ya que se estima que el 50% de los niños que en la infancia contienen o tienen obesidad o sobrepeso tienen esta probabilidad de seguir con este tipo de cuerpo más adelante. Y bueno, esta norma va a entrar en cumplimiento en 3 diferentes fases, las cuales se explican en esta diapositiva. La primera de ellas entra en vigor a partir de octubre del 2020, en la cual entra el sistema de etiquetado frontal, que son los sellos o los iconos que muchos de nosotros ya hemos visto por todos lados, de los excesos. Además entran unas leyendas
específicas en caso de que el producto contenga edulcorantes o cafeína. En este periodo, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo del 2021, se va a permitir el uso de calcomanías o adhesivos para cubrir esta información que nos esté faltando. Además de esto, de esta primera parte de la fase 1, tenemos su segunda parte, que entra en vigor a partir del 1 de abril del 2021, en donde ya el resto de la información de la norma, con excepción del punto 4.5.3 y la tabla 6, van a entrar en vigor. La fase 2 entra en vigor a partir del 1 de octubre del 2023, en la que se cambia la tabla para calcular los excesos por la tabla 6 de perfiles nutrimentales. Y por último tenemos la fase 3, que es a partir del 1 de octubre del 2025. Y para esta fase se entiende que ya va a ser un cumplimiento íntegro de la norma, incluyendo cada uno de sus puntos, incluso el 4.5.3. Ahora hablando de las modificaciones, primero hay que entender que hay ciertos alimentos que están exentos del cumplimiento de esta norma oficial. Dentro de ellos se encuentran los alimentos y bebidas no alcohólicas que son regulados por otra norma específica y que esta NOM no haga referencia explícita a la 051, así como los productos a granel y envasados en punto de venta y aquellos que determine la autoridad competente. A las modificaciones de la norma 051 se le agregaron nuevas definiciones, las que son azúcares libres, azúcares añadidos, edulcorantes, entendiendo que son tanto naturales como artificiales, para efectos de la norma se estarían tratando de la misma manera. Grasas trans, medio de cobertura, nutrimento crítico. Estos nutrimentos críticos son los que se estarían declarando en los sellos, que son grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y sodio. Productos imitación, sellos, que son los octágonos, y el sistema de etiquetado frontal, que es el octágono completamente. Dentro de estas definiciones me gustaría resaltar tres de ellas. La primera, azúcares, que son todos y cada uno de los monosacáridos y disacáridos presentes en el alimento. Azúcares añadidos son aquellos azúcares libres que se agregan durante la elaboración industrial del producto. Y por último, los azúcares libres, que son todos y cada uno de los mono y disacáridos disponibles añadidos por el fabricante, más aquellos que se presentan de manera natural en la miel, jarabes de frutas u hortalizas, así como los jugos de estos últimos. Las quise resaltar porque tendríamos que estar entendiendo que los azúcares libres forman parte de los azúcares añadidos. Y este es un dato que, bueno, ya el cliente o la persona que formula los productos conoce antes de que se haga algún análisis de laboratorio. Y bueno, hay algunas otras modificaciones a resaltar, dentro de las que está la manera en la que se va a estar calculando la energía. Anteriormente, únicamente se tomaban en cuenta los carbohidratos disponibles, las proteínas y las grasas. Para efectos de las modificaciones de la NOM 051, se toman también en cuenta el alcohol, específicamente el etanol, los polioles, como son el sorbitol, xilitol, maltitol, isomalt, lactitol, manitol, el eritritol, la alulosa y la tagatosa. Estos últimos que tienen el asterisco al final no se deberían de estar contabilizando dentro de los carbohidratos. También tenemos cambios a la tabla nutrimental. Anteriormente no se pedía que se mencionara en ella el contenido energético por envase, así como las grasas trans obligatoriamente y los azúcares añadidos. Además de que ya es una obligación que la información nutrimental se presente en 100 gramos,
pudiendo presentarse también en otra porción que se requiera, pero obligatoriamente debe aparecer en 100 gramos. También hay cambios en la forma en la que se va a estar presentando la lista de ingredientes, ya que dentro de ella se tendría que señalar de manera explícita cuáles son los azúcares añadidos. Además de que ya es una obligación poner de manera separada, después de la lista de ingredientes, aquellos compuestos alérgenos que existan en el alimento. Y hay algunos alimentos que están exentos de la declaración nutrimental, o mejor conocida como tabla nutrimental, que son los productos que incluyan un solo ingrediente, hierbas, especias o mezclas de ellas, extractos de café, granos de café enteros o molidos, o descafeinados que no contengan ingredientes añadidos diferentes a aromas. Lo mismo para las infusiones de té descafeinado o no, y de hierbas, que no contengan ingredientes añadidos. Los vinagres fermentados, agua y agua mineral natural para consumo humano, y productos cuya superficie principal más amplia sea de 78 centímetros cuadrados. Ahora bien, aparte de haber alimentos que están exentos de la tabla nutrimental, también va a haber aquellos que están exentos del sistema de sellos, que son los productos que estén exceptuados de la declaración nutrimental, fórmulas para lactantes y fórmulas de continuación, incluyendo aquellas que son para niños con necesidades nutrimentales especiales, alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad, que tengan especificaciones para uno de los nutrimentos críticos que marca la norma 051, así como los aceites vegetales, grasas vegetales o animales, azúcar, miel, sal yodada o sal florada, así como harinas de cereal. Ahora, estos sellos deben cumplir con ciertas especificaciones. La primera de ellas es que se deben presentar en el orden que se ve en la parte izquierda de la pantalla. Primero se tiene que declarar calorías, después azúcares, después grasa saturada, grasas trans y sodio, en caso de que los vaya conteniendo, si no, pues se va eliminando ese sello. Siempre poniendo debajo de ellos el símbolo de la Secretaría de Salud. Y va a haber, por supuesto, va a haber alimentos que no contengan algún sello. Aquellos que no se les añadan ni azúcares, ni grasas, ni sodio, pueden estar libres de sello, incluso el de calorías, y estos a su vez pueden agregar esta leyenda que se marca aquí, que dice, este producto no contiene sellos ni leyendas. Y ya aquellos productos que ostenten uno o más sellos en su etiqueta no pueden incorporar elementos que sean atractivos para los infantes, como son personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, elementos interactivos como son los juegos visuales. Tampoco pueden hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al producto. Ahora, como les mencionaba anteriormente, va a haber productos a los cuales no les van a aplicar los sellos porque no se les agregan ni azúcares ni grasas ni trans, como podemos ver en esta diapositiva. Si se agregan azúcares añadidos, se evaluarán azúcares y calorías. Si se agregan grasas, se evaluarán grasas saturadas y grasas trans, así como calorías. Y bueno, si se agrega sodio, únicamente se evaluará el sodio. Entonces podemos entender que si no se le agrega nada y ya está presente de forma natural en el alimento, estaría exento de cualquiera de los sellos. Ahora, en caso de que se le agreguen, existe el perfil nutrimental para la primera fase para poder calcular estos excesos. Se separan para sólidos y líquidos en una presentación de 100 gramos y 100 mililitros respectivamente. Cuando un sólido sobrepasa o igual a las 275 kilocalorías por 100 gramos o un líquido sobrepasa las 70 kilocalorías por 100 mililitros o contiene arriba de 10 kilocalorías de azúcares libres,
se considera que ya para el producto hay un exceso de kilocalorías. Para grasas saturadas y azúcares, si el 10% de la energía total para los 100 gramos proviene de alguno de estos dos nutrimentos, se va a considerar que hay un exceso en alguno de ellos. Para las grasas trans, si el 1% de la energía total proviene de las grasas trans, va a haber el exceso de grasas trans. Y para el sodio, si se sobrepasan los 350 miligramos o para bebidas sin calorías los 45 miligramos, se va a entender que hay un exceso de sodio. El tamaño de los sellos y las leyendas están sujetos a las especificaciones y medidas que tiene el área superficie principal de exhibición. Entiéndase como superficie principal de exhibición aquella en donde se muestra la denominación del producto, la marca y el contenido neto, que es en donde se van a presentar los sellos. Y bueno, les hablaba del orden anteriormente. En este podemos ver que están en desorden. Tenía que ser primeramente calorías, luego azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Pero esto es para efectos ilustrativos. Y las leyendas de abajo son las que igual les comentaba, en las que van a ser para productos que contengan ya sea edulcorantes o cafeínas. Para aquellos productos cuya superficie principal de exhibición sea menor a 40 centímetros cuadrados, solo se deberá de incluir un sello con el número que corresponda a la cantidad de nutrimentos que cumplen con el perfil. Es decir, mi producto tiene 30 centímetros cuadrados de superficie principal de exhibición, pero tiene un exceso de grasas saturadas y de sodio. No debo poner los dos sellos, sino que únicamente tendría que poner un sello que dijera 2 sellos y abajo Secretaría de Salud, y así sería como estaría en cumplimiento para esta condición. Igual quiero tocar los artículos transitorios que se encuentran dentro de la modificación a la norma 051, ya que son de suma importancia entenderlos. El primero y el segundo son las fases de cumplimiento que ya abordamos. El tercero habla del uso de stickers, que también ya lo hablamos. El cuarto habla de que el inciso 415 entrará en vigor a partir del 1 de abril del 2021. El quinto es que la Profeco deberá emitir antes del 1 de octubre del 2020 los lineamientos para el registro y reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces aquí entendemos que todavía hay una tarea que debe hacer la Profeco para antes del 1 de octubre. Y por último, el sexto transitorio habla sobre la evaluación de la implementación que va a hacer la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud. 180 días naturales posteriores a la puesta en marcha de cada una de las fases se va a estar evaluando qué tan satisfactorio ha sido. Por último, antes de darles las gracias, el pasado viernes 17 de este mes de junio, fue emitida en el Diario Oficial de la Federación se podría denominar fe de ratas a las modificaciones de la norma 051, en la que únicamente aclaran que hay ciertos puntos que hacen referencia a puntos que son incorrectos, pero no afectan al sistema de etiquetado frontal o a los sellos. Entonces, esta fe de ratas ya la tenemos en cuenta para todos los servicios que les podamos ofrecer en Intertech. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar.